Et Nuestro Señor, Maestro de ceremonias de esta Santa Catedral y Santa Iglesia Catedral, sacerdote concelebrante, queridas siervas guadalupanas de Cristo sacerdote y vida consagrada, queridos hermanos y hermanas que participáis en esta Eucaristía y aquellos que os unís a través de nuestro canal diocesano de televisión. Como decíamos al comienzo de la celebración, avanzamos en esta peregrinación litúrgica, espiritual, comunitaria, que es la Cuaresma. Este tiempo fuerte litúrgicamente que nos prepara para lo que es el núcleo, el corazón, el fundamento, el pilar del año litúrgico, que es la celebración del misterio pascual del Señor, de su muerte y resurrección. Y en esta etapa, la palabra de Dios, que es la que acompaña esta peregrinación que hacemos con toda la Iglesia, en la primera lectura de estos domingos vamos viendo sucesivas etapas, sucesivas concreciones de la alianza que Dios va haciendo con la humanidad. Empezábamos el primer domingo de Cuaresma con el relato de Noé, después del diluvio, esa alianza que Dios establece con la humanidad. Veíamos el segundo domingo, veíamos también la alianza que hace con Abraham, que le promete ser padre de un gran pueblo, el pueblo de la alianza, lo que va a ser el pueblo de Dios, esa figura en la cual se reconocen las tres grandes religiones monoteístas en ese origen común, el cristianismo, el judaísmo y también el islam. Una concreción de esa alianza que Dios establece con Abraham la vemos en este tercer domingo de Cuaresma, donde hemos escuchado el Decálogo, los 10 mandamientos, como una guía, como una orientación para concretar en la práctica, en la vida de cada día, en las relaciones con Dios, en las relaciones con los demás y en las relaciones con uno mismo, esa fidelidad a la alianza del pueblo de Israel y haber sido el pueblo elegido. Ese decálogo que, como dice Jesús en el Evangelio, no ha venido a abolirlo, sino a darlo plenitud. De tal forma que sobre la base de ese decálogo de los 10 mandamientos, Jesús nos enseña a profundizarlos, a llevarlos hasta el límite y el extremo de la caridad, del amor fraterno. Podemos decir que a ese decálogo Jesús añade el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, que sería como el cuadro, como el marco, o si queréis, el fundamento de esos 10 mandamientos que Dios da a Moisés en el desierto como guía de conducta para el pueblo de Israel. Hemos escuchado en el Evangelio de este domingo, estamos en el ciclo B. Los domingos en el año litúrgico es un ciclo trienal, hay un ciclo A, B y C, y cada uno de esos años leemos uno de los evangelios sinópticos. En el ciclo A leemos a Mateo, en el ciclo B a Marcos y en el ciclo C a Lucas. Estamos este año en el ciclo B, estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, que es el más sintético de los 3 sinópticos. Y hemos escuchado esa enseñanza que Jesús hace sobre el templo. El templo tenía una significación especial para el pueblo de Israel. Ese monoteísmo, esa fe en el único Dios, en Yahvé, estaba representada en que solamente había un templo en Jerusalén, y solo allí se podría celebrar la liturgia, solo allí se podía celebrar el sacrificio agradable a Dios. Las sinagogas no eran templos, las sinagogas que habían en cada ciudad, incluso en pueblos pequeños como Cafarnaúm, eran unos lugares para la oración, como unas salas de oración y para la catequesis, para la instrucción, pero no son equiparables a lo que son hoy nuestras iglesias donde celebramos los sacramentos. Solamente eso acontecía en Jerusalén. Para que se hagan una idea,
de lo que significaba, imagínense ustedes que no hubiera iglesias a lo largo y ancho del mundo, que solamente estuviera, por ejemplo, en Roma la Basílica de San Pedro y que solamente allí se celebrara el culto. Y en los demás sitios no hubiera iglesias propiamente dichas, sino lugares para reunirnos para orar. Bueno, pues eso era el significado del Templo de Jerusalén. Y Jesús, en esa línea de dar profundización a los mandatos del Decálogo, nos dice una enseñanza nueva. Y es que el templo, Él se proclama en sí mismo como el lugar de encuentro de Dios con los hombres y de los hombres con Dios, en su realidad de Dios y hombre verdadero. Y el templo edificado era un signo del templo del encuentro con Dios auténtico, que es Jesucristo. El signo, el sacramento del encuentro de los hombres con Dios, en esa realidad suya de Dios y hombre verdadero. Pero esto también ocurre un poco con nuestras iglesias. Una parroquia, una comunidad parroquial no es el templo, son los fieles, que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Puede haber en un lugar un templo, una parroquia. Si no hay fieles, no hay parroquia. Si visitamos países donde en la antigüedad había cristianismo, pero hoy no existe, se puede ver iglesias reconvertidas en museos, reconvertidas en lo que fuere, ¿no? Para visitar. No hay fieles, no hay parroquia. Y contrariamente, puede ser que una comunidad de fieles en un lugar de misión, de África, de América, donde fuere, no tienen templo todavía, o tienen algo muy precario. Pero sin embargo, si hay fieles cristianos, hay parroquia, hay comunidad. Porque el templo es un signo, nada más. El verdadero templo, como se proclamó Jesús en el Evangelio, que era Él, el sacramento del encuentro de los hombres con Dios, también somos nosotros, como cuerpo de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, somos el verdadero templo de Dios, donde nos encontramos con Dios y donde Dios se encuentra con nosotros. Hoy celebramos también el Día de Hispanoamérica en las diócesis de España y es recordar, pues por una parte, los vínculos de fe, de lengua, de cultura que tenemos con los hermanos y las hermanas, con las iglesias hermanas y los fieles de Hispanoamérica. Allí hace más de 500 años, pues misioneros y misioneras españoles llevaron la fe, anunciaron, proclamaron el Evangelio del Señor, en una epopeya similar a cuando los 12 apóstoles proclamaron por lo que era el mundo conocido del Mediterráneo el anuncio de que Jesús había resucitado, que se produjo pues en Israel, en el extremo oriental del Mediterráneo, y llegó hasta aquí, hasta ese extremo occidental. Y recordamos también hoy tantos hermanos y hermanas nuestros, misioneros, que hoy siguen allí llevando el anuncio del Evangelio. Para los que no son de Toledo, los que son de Toledo espero que lo sepan, pero los que están aquí que no son de esta archidiócesis, pues decirles y recordarles a los que son de esta archidiócesis que Toledo es una diócesis muy misionera, muy misionera. Tenemos a un centenar de sacerdotes trabajando fuera de la archidiócesis y de ese centenar casi unos 30 sacerdotes están trabajando en Hispanoamérica, en distintos países de Hispanoamérica, en Perú, en Uruguay, en México, en Argentina, en Cuba, en Brasil, etcétera, trabajando y llevando allí la fe. Por lo tanto, es hoy un día de recuerdo y un día también de solidaridad con estos hermanos que están allí, hermanos y hermanas, aparte de los sacerdotes, hay misioneros, misioneras, religiosos, religiosas, y algún laico también que está allí de misionero para anunciar el Evangelio del Señor Jesús. Y luego también en ese intercambio, en ese diálogo de fe, pues agradecer a Dios esa hermandad, esos lazos de fraternidad, porque también tenemos en nuestras comunidades, en España, en distintas diócesis de España, también aquí en nuestra diócesis, que está las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote, que es una fundación mexicana y que prestan un servicio impagable, un servicio
siempre cargado de gratitud porque cuidan a nuestros sacerdotes mayores en la casa sacerdotal y también ellas se encargan de cuidar al señor arzobispo, pues están aquí ofreciendo su testimonio de fe y de servicio. Por lo tanto, ven, hay un reciclaje. Hace 500 años llevamos allí la fe. Hoy después vienen sacerdotes, religiosos, religiosas a prestar también esa tarea de evangelización en las diócesis de España y también en otros países de América. Pero eso es la fe, eso es compartir los dones, compartir lo que hemos recibido de Dios. Pues pidámosle, queridos hermanos, que al Señor, que sepamos seguir caminando en este tiempo de Cuaresma, que sepamos prepararnos para celebrar la Pascua, que sepamos abrirnos a la llamada de Dios, que sepamos poner al Señor en el centro de nuestra vida, que eso es lo que se pide en Cuaresma. Y acordémonos hoy con nuestra oración y con nuestra solidaridad por los hermanos y las hermanas que están evangelizando en las iglesias hermanas de Hispanoamérica.